Hermanos, Dios les bendiga. Les damos la bienvenida a esta, la segunda escuela dominical del Ministerio Verdad y Vida de Copacabana. Los invito a ponernos sobre los pies y de igual manera extendemos la bienvenida a todos los que se conectan a través de las redes sociales. Los invito a que abramos la palabra de Dios, el libro de Mateo, capítulo 21, versículos del 12 al 17. Mateo, capítulo 21, versículos del 12 al 17. Amén. Dice la palabra del Señor. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí. ¿Nunca leísteis: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos salió fuera de la ciudad de Betania y posó allí. Vamos a decirle al Señor esta mañana de que aquí estamos dispuestos para adorarlo, de que hemos venido con un corazón dispuesto a recibir instrucciones. Cierra tus ojos allí y dile: Señor, gracias por este espacio, gracias por este momento, gracias por permitirnos estar en este lugar, gracias por atraer nuestra atención, Señor. Aquí estamos para que nos hables, aquí estamos para que nos edifiques, nos exhortes, Señor. Prepara nuestro corazón, nuestro pensamiento para entender bien lo que nos quieres enseñar hoy. Nos ponemos en tus manos, Señor, ponemos al siervo de Dios que nos trae tu palabra para que seas tú a través de él edificándonos, Señor, para que seas tú a través de él enseñándonos a crecer en ti. Nos ponemos también nosotros en una actitud de adoración, porque estamos aquí dispuestos solamente a darte honor, a darte gloria, a darte honra, Señor. Ponemos este espacio dispuesto solo para que tu presencia descienda en este lugar, para que tu presencia esté en medio de nosotros y nos consuele, y poder exaltarte postrados a tus pies, y poder decirte que te amamos, y poder decirte que te necesitamos, Señor. Te pedimos perdón porque a veces no estamos lo suficientemente dispuestos para adorarte, porque a veces estamos más preocupados de otras cosas que de estar en tu presencia, Señor. Pero aquí estamos, necesitados de ti, cansados, pero ansiosos por estar en tu presencia, Señor. Recibe nuestra alabanza esta mañana, recibe nuestra adoración y desciende, Señor. Manda más de tu Espíritu Santo a este lugar. Queremos estar delante de ti y permanecer
todo el tiempo que sea necesario para estar contigo. Dile con tus palabras: tú que reinas, Señor, en el cielo, tú que habitas en la tierra, permanece con nosotros siempre. Tú que reinas en el cielo y que habitas en la tierra, tu reino sea establecido en medio de este lugar. Una vez más, tú que reinas en los cielos y que habitas en la tierra, tu reino sea establecido en medio de este lugar. Desciende, desciende, lo que haces en el cielo, hazlo aquí. Desciende, desciende, lo que haces en el cielo, hazlo aquí. Hazlo aquí. Hazlo aquí. Lo que haces en el cielo, hazlo aquí. Hazlo aquí. Hazlo aquí. Hazlo aquí. Lo que haces en el cielo, hazlo aquí. Reina, Señor, en medio de nosotros, así como reinas en los cielos. Y nosotros aquí en la tierra te adoramos, Dios. Así como tú en el cielo recibes adoración. Dígale al Señor: saltaré mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Tú que reinas en los cielos y habitas en la tierra, tu reino sea establecido en medio de este lugar. Desciende, Desciende, lo que haces en el cielo, hazlo aquí. Desciende, desciende, lo que haces en el cielo, hazlo aquí. hazlo aquí. Hazlo aquí. Hazlo aquí. Hazlo aquí. Lo que haces en el cielo, hazlo aquí. Hazlo aquí. Ven, muévete en este lugar, Señor. Hazlo aquí. Ven, toma el control de nuestra vida. Lo que haces en el cielo, hazlo aquí. Desciende, Desciende, lo que haces en el cielo, hazlo aquí.
podemos descansar en ti, Señor. Estamos convencidos, papá, de que tienes el control. Amada iglesia, esté seguro de que mientras usted y yo adoramos al Señor, Él tiene el control de nuestra vida entera. Por eso yo le invito en esta mañana, así como dice en el Salmo 145, versículo 2, dígale al Señor: cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más,
poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Cuántos pueden darle ese fuerte aplauso al Rey? Recibe exaltación, Señor. Recibe. Vamos con las palmas. Sobre las aguas, el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas, en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Jerusalén, Qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal, Jerusalén, Jerusalén, bonita eres, calles de oro. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal, por esas calles yo voy a caminar. calles de oro, mar de cristal. Pueblo del Señor, alaba a Dios. Suceden cosas Suceden cosas maravillosas, cuando el pueblo del Señor alaba a Dios. suceden cosas maravillosas, sanidad, liberación, se siente la bendición. hay sanidad, Sanidad, liberación, la bendición. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. sanidad, Hay sanidad, liberación, la bendición. sanidad, Es sanidad, liberación, la bendición. hay sanidad, Hay sanidad, liberación, la bendición. sanidad, Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. ¡Aleluya! Alábelo, 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 alábelo. A Él damos gloria, a Él damos la gloria. Al Rey de Reyes, Señor de Señores, damos la gloria. Bienvenidos a la casa del Señor. Cierra un minutico más sus ojos, por favor, si quiere hacerlo. Y dígale al Señor: vine a adorarte. Quiero que mi vida sea para ti una adoración constante, de día y de noche. Que lo que salga por mi boca te alabe, te honre. Que lo que mis ojos vean se recreen, Señor amado, en las maravillas tuyas, la creación tuya. Pero también te pido, Señor, que me perdones en lo que yo te he fallado. Si te he fallado con mis ojos, te he fallado con mis manos, en lo que yo te haya fallado, aquí estoy, Señor, para honrarte, glorificarte, para exaltar tu nombre, Dios. Quiero adorarte, Señor, como aquellos niños cuando en el templo, Señor, decía uno a otro: Hosana, Hosana, Hosana. Enséñame a hacerlo a mí también. Una mente sana para adorarte,
un hogar sano para adorarte, un matrimonio sano para adorarte, unos hijos sanos para adorarte. Enséñame a hacerlo. Enséñame a ser ese adorador. Hosana al que vive y reina por los siglos. Mi vida, Señor, la presento a ti. Dile: quiero consagrarme día a día a ti, Señor, y ser un vaso de honra que te pueda alabar, que te pueda glorificar. Y que todos los días de mi vida tú halles en mí, Señor, un hombre o una mujer que verdaderamente te adora. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Bienvenidos a la casa del Señor. Bien, pueda tomen asiento. Tomen asiento. Vamos a bendecir la obra del Señor. De lo que Dios nos da, damos a Él y damos a su obra. ¿Quién necesita sobre que vaya a bendecir la obra de Dios? Levánteme su mano. Ok. Bendiciones a todos. Recuerde que Dios no necesita nada de nosotros. Él enseña por su palabra que es su obra la que se sostiene a través de. Y cuando Dios nos bendice a nosotros, bendecimos su obra. Si Él no nos bendice, ¿con qué vamos a bendecir su obra? Por eso cada vez que en mis oraciones puedo, le pido a Dios que te bendiga. Presente al Señor su bendición y dígale: Señor, todo lo que tengo, lo que soy, lo que sé, proviene de ti. Tu palabra dice que fui creado para tu gloria y para tu honra, y que todo lo creaste para ti, Señor amado. Por Él, en Él y para Él fue creado todo, Señor, y soy parte de esa creación, por eso te alabo. Ahora, Señor, de lo que tú me das, de las bendiciones que tú me das, quiero bendecir tu obra, Señor amado, porque sé que al obedecerte a ti, más bendiciones tendré yo, Señor amado. Más prepararé mis manos para recibir una a una de ellas. Señor, dale sabiduría a tu iglesia, para que cuando tú les des esas bendiciones, ellos sean buenos mayordomos, buenos administradores de lo que tú les das, Señor amado. Y mi otra petición, Señor, es que los bendigas día a día. Dales más. Bendice a la iglesia, bendice a la iglesia. Bendice sus proyectos, sus negocios, bendice lo que ellos reciben en sus manos, de tal forma que ellos puedan bendecir a los suyos, incluso bendecir a otros. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pido. Amén. ¿Cuántos lo creen? La hermana Leida va a recoger la ofrenda, la canasta de amor. Recuerde que es para... Damos porque aún hoy hay cristianos que sufren persecución. Damos porque 1.5 mil millones de personas viven y mueren en la pobreza. Damos porque los que nos rodean no han encontrado a Jesús. Damos porque al dar, ellos podrán conocerlo. Damos para extender el reino de Dios. Damos para ser parte de algo mayor que nosotros mismos. Damos porque para Jesús la indiferencia no fue una opción y tampoco puede ser nuestra opción. Damos para cambiar tanto el mundo como nuestros corazones. Damos porque adoramos a un Dios que no es el dinero. Damos porque fuimos comprados a un precio extremadamente alto. Damos porque Dios dio y Él da. Y nunca, pero nunca dejará de dar. Es por eso que nosotros damos. Gracias, Padre, gracias. Que Dios bendiga su vida, que Dios bendiga todo a su alrededor. Aquí adelante hay sillas vacías. Para los que están atrás, aquí hay mucha silla vacía. Y por aquí también entra
un aire fresco. Por si es por Carol, también aquí entra aire, por la parte de encima. Bueno, mis amados, mientras las siervas, los siervos terminan de recoger la bendición, quiero preguntarle quién nos visita por primera vez, que nunca haya ido a un lugar cristiano evangélico. Si no es la primera vez, todos son conocedores, ok. ¿Y quién nos visita de otra denominación, de otro lugar? Levánteme su mano. Veo caras nuevas, pero no me dicen nada. Entonces, bienvenidos de todas formas. Sí, se me quedan callados. Bienvenidos de todas formas. Que Dios bendiga sus vidas. Vamos a orar por aquellos familiares, amigos que aún no conocen de Cristo. Aquellos que están todavía envueltos en el mundo, droga, alcohol. Presente a su familiar. Aquellos familiares que volvieron atrás, que aún no volvieron a congregarse ni a buscar de Dios. Ore por ellos. Señor, oramos por aquellos familiares y amigos que conocieron de ti, se deleitaron de ti, pero volvieron atrás. Oramos por aquellos familiares que no han conocido de ti y siguen envueltos en todo lo del mundo, droga, alcohol, tantas cosas, Señor, aberrantes para ti. Rogamos por ellos, que en tu tiempo y en tu voluntad estas ofrendas y estos aportes sirvan para seguir sosteniendo estos lugares donde un día ellos puedan llegar y recibir ese refrigerio a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, amados. Catherine, Paula, Esteban, que Dios me los bendiga. Muchas gracias. Los niños pueden pasar a su clase, por favor. Y los adolescentes también. Los adolescentes también pueden pasar a su clase en este momento. Regálenme un minutico de pie mientras los niños pasan a la clase. Vamos a ahí de pie, colóquese de pie. Antes de leer la palabra del Señor, quiero que el hermano John Vinasco me dé el testimonio de... Gloria a Dios. Me dé el testimonio de la suegra. Hermano, buenos días. Dios los bendiga. Venga para acá. Cuando el Señor hace milagros en nuestra vida, es necesario dar el testimonio para darle la gloria y honra al Señor. Amén. Mi suegra María Victoria, el 16 de febrero, le dio un derrame cerebral. Estuvo 10 días hospitalizada. Los médicos, el dictamen médico era de que tardaba más de un año en poder caminar, poder mover su brazo, su rostro, no podía hablar, pero para la gloria y honra del Señor, menos de 2 meses y ya está nuevamente viniendo a congregarse. Ya camina bien, camina correctamente, mueve su brazo, habla correctamente. Es un milagro del Señor, es un milagro de sanidad y le damos la gloria y honra al Señor. Alábelo, dele la gloria al Señor. Gracias, amado. Algo hermoso de lo que dice el hermano John es que le dio ¿cuántos? ¿Cómo se dice? 7 veces le dio ese, ¿cómo se llama eso? Picada en la cabeza, 7 veces. Según el diagnóstico médico, 7 veces. Y según los médicos, cuando la miran a ella le dicen, usted es un milagro, usted es un milagro. Entonces, lo que ellos, el siervo y la suegra están contando es, aquí Dios sigue haciendo milagros, hay que creerle al Señor. Amén. Mateo capítulo 21, versículos de 12 al 17, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mateo 21 del 12 al 17, para que coloques en pie los que vamos a leer la palabra y unos minuticos y pueda usted y yo acompañarme en la lectura. El título de esta reflexión es Mi casa es de oración. Mi casa es de oración. Dice así la palabra del Señor. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, casa de oración será llamada,
mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí. ¿Nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Oremos, Padre, que esta palabra hable a tu iglesia y a todos los que están conectados en este momento a través de los medios. Háblale, Señor amado, a aquellos también que han de escuchar después esta grabación. Que tu palabra halle cabida en sus corazones, edifícales, consuélales o exhórtales, conforme la necesidad de ellos. Solo te pido que uses mi boca, mi mente y mi corazón, y que este vaso sea de honra para ti hoy, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pueda tomen asiento, mis amados. Mi casa es de oración. Mi casa, en los 4 evangelios, Jesús dice, en los escritores, en los evangelios sinópticos, en los 4, esta porción está en los 4 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esta porción donde dice, mi casa será llamada casa de oración. En Lucas, en Marcos dice así, en Lucas dice de esta forma, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho casa de... Y en Juan lo dice de esta forma también. Entonces se acordaron de sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. En los 4 evangelios está el celo. Mi casa es casa de oración. Por eso le he puesto ese título para que lo tengamos en cuenta hoy. Amados, el templo para el pueblo judío era lo más valioso, lo más importante. Y en ese entonces el centro para los judíos era ir a este lugar. Hoy, en los países latinos, la mayoría traemos esa mentalidad de Italia, de las construcciones de los papas de aquel entonces, donde ellos, el centro, estilo Jerusalén, el templo debe quedar en el centro, y ellos traen esa mentalidad, como dice, el templo católico, apostólico, romano, ¿dónde lo colocaban? En la Plaza Mayor, y de ahí en adelante se iba a ¿qué? Entonces buscaban la forma. Por eso aquí, la mayoría de ustedes, los municipios colombianos, usted ve que en el centro, el parque central, ¿está quién? Ese templo católico. ¿Por qué? Porque el templo era la gran importancia de los judíos para ellos. Era el eje central donde se giraba toda la vida nacional. Mercado, iba, venía. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En el templo, alrededor del templo. Este edificio simboliza la presencia de Dios en medio de ellos y era lo que daba a los israelitas un sentido de pertenencia o de identidad para ellos. Recuerde que cuando se hizo el templo de Salomón fue la maravilla del mundo en aquel entonces y era el orgullo nacional del pueblo judío hasta que fue derribado. La esencia de este templo es recordar constantemente lo que se hacía allí. En el templo lo que se hacía constantemente era sacrificios. Estaba el lugar santísimo, el lugar santo y los atrios, donde estaba el pueblo judío, hombres, mujeres, y donde estaba el otro patio de los gentiles o prosélitos, o sea, los convertidos ya al judaísmo. Entonces, cada uno de ellos iba al templo e iba al templo con propósito y era de llevar una ofrenda y sacrificar. El templo, lo que hacían los sacerdotes o los levitas era llevar la ofrenda para redimir o expiar los pecados de todo el pueblo, pero también individual, personal. Cuando Jesús llega aquí a este lugar,
Jesús ve que la casa de él, el templo, ¿qué lo volvieron? Lo volvieron un negocio. ¿Cómo que negocio? Recuerda que se destruye el templo, el pueblo judío es disperso, pero cuando se vuelve a reconstruir el templo, lo que hace Dios, de todas las naciones, los judíos tienen que venir ¿a dónde? Al templo. Y al venir los judíos al templo, lo que tenían que hacer era, de donde venga, deben de traer su ofrenda para expiar los pecados. Por eso esa expiación de pecados la vemos nosotros. El cierre de esa expiación de sacrificios y sacrificios se cierra con el cordero inmolado, que es nuestro Señor Jesucristo. Ya no hay más sacrificios, ya usted y yo no tenemos que sacrificar más. Cristo Jesús pagó, expió nuestros pecados y nos da a nosotros ese regalo, ese privilegio de entrar ante el Padre. Cuando vemos el contexto aquí, Juan dice que era ¿qué? Antes de la Pascua, la entrada triunfal nos está diciendo el domingo de Ramos. Esa entrada triunfal es la última Pascua que Jesús va a presenciar frente a sus discípulos. Y de ahí la Pascua, que es recordar lo que pasó en Egipto, cómo lo sacó el Señor, cómo lo liberó. Pascua pasó. Recuerde que lo que hace para la salida del pueblo de Egipto de Israel es que mataron un cordero. Al matar el cordero la sangre tenían que colocarla en sus puertas, y cuando el espíritu de muerte, o sea, Satanás, pasó matando a los primogénitos de Egipto, lo que pasa, la Pascua, pasaba la muerte, y si estaba la sangre, pasaba donde el otro, pasaba donde el otro, pasaba donde el otro, y si ahí no estaba la sangre, ¿qué pasaba? El primogénito moría. La Pascua es pasar, saltaba la muerte de un lugar a otro. Todo el pueblo de Israel salió de Egipto con sus primogénitos, mas en Egipto se escuchó el lamento. Y Dios le dice al pueblo de Israel, la Pascua va a ser en memoria de lo que yo hice en Egipto por ustedes. Y la van a recordar, y la van a recordar, y la van a recordar. Y esa última semana, antes de morir Jesús, establece la Pascua y ya cambia. Ese cambio ya no es recordar la Pascua, sino que pasa para nosotros. Pasa para nosotros. Cuando Él muere, resucita, pasa a ser el centro de lo que dice Lucas y lo que dice Pablo en Corintios, la cena del Señor. Ya por eso usted y yo no estamos recordando la Pascua, sino recordando la muerte de nuestro Señor Jesucristo hasta que Él venga, porque Él expió nuestros pecados. Amén. Ya Él instituye la cena y es lo que hacemos hoy y lo que vamos a hacer ahora, recordar la cena una y otra vez. Por eso el centro de adoración para ellos era el templo, pero llegó un momento, Juan capítulo 2 y Mateo capítulo 21, no lo busque, yo se los narro solamente. Juan capítulo 2 habla del 13 en adelante, donde Jesús, comenzando su ministerio, entra al templo. Y es la primera vez donde Él coge y limpia el templo. Voltea y les dice a ellos, mi casa será casa de oración, y ustedes la han vuelto casa de ladrones. Es la primera, en la entrada de su ministerio, en el comienzo de su ministerio, Él hace esto. Ahora, en este capítulo 21, es el final del ministerio de Jesús. Juan nos narra el comienzo y Mateo nos narra el final, donde Él también entra al templo y exhorta a los sacerdotes y todos los que volvieron la casa de Él, casa mercantil de negocios, y los exhorta. Por eso lo primero es la limpieza de la casa de oración. Es lo primero que Dios hace, y lo vemos ahí desde el versículo 12 al 13 en Mateo. En Juan dice que hizo ¿qué? ¿Qué fue lo que hizo Él? ¿Un qué? Un azote. Juan dice, hizo Jesús un azote. Aquí en nuestro argot popular, un juguete, un ¿qué? Zurriago. En nuestro argot popular podemos decir, Él hizo un azote.
para sacar de ahí ovejas, bueyes, todo lo que estaba allí. Mi casa no es casa de qué, de negocio, mi casa es casa de oración. Y les volteó las mesas, les volteó las monedas, todo lo que había ahí se lo volteó en Juan. Aquí en Mateo también, ya finalizando su ministerio, la última semana, esto pasó en la última semana de su vida. O sea, para nosotros la Semana Santa, la Semana Mayor, esto pasó, todo eso. Y volteó todo. Y lo que está diciendo el Señor ahí es: mi casa será casa de oración, y siempre fue ese el propósito, pero ustedes volvieron mi casa, casa de negocio, y no están dejando entrar a aquellos que vienen a adorar en espíritu y en verdad. Esta palabra que surge allí es el cumplimiento de Isaías 56:7, Jeremías 7:11, Salmo 69:9. Eso que les acabo de decir es el cumplimiento al Antiguo Testamento. Jesús cumple: mi casa es casa de oración, pero tengo un vivo celo. Dice Juan 2:17, entonces se acordó de sus discípulos que estaba escrito: el celo de tu casa me consume. Y el Salmo 69:9 dice: porque me consumió el celo de tu casa, el cumplimiento de la palabra. Pero eso estaba en Jesús, mas no en los sacerdotes, porque los sacerdotes volvieron su casa un negocio. ¿Cómo era el negocio en aquel entonces? El mismo negocio de hoy. Hoy se cambian las monedas, el dólar se cambia por el peso se cambia por el dólar, y así sucesivamente. Entonces, en aquel entonces, como ya habían diferentes monedas, diferentes lugares donde venían los judíos no podían traer esas monedas de allá para venir a comprar aquí la oveja o el buey que iban a entregar para sacrificar por sus pecados. ¿Qué les tocaba hacer a ellos? Si alguno vivía en Estados Unidos, tenía que convertir el dólar a pesos, venir al templo de aquí y comprar el cordero y entregarlo para ser sacrificado por expiación de sus pecados. ¿Qué fue lo que Jesús vio? Que volvieron los sacerdotes un negocio todo esto. ¿Cómo va a traer un judío de Estados Unidos hasta aquí una ovejita? En el camino se muere. Un buey, en el camino se muere. ¿Qué dijo Dios desde el Antiguo Testamento? Si vives muy lejos, sé que el animal que vienes a sacrificar al templo se va a morir. Entonces, véndelo por allá, véndelo. Y con lo que lo vendas, vienes aquí, al pueblo de Israel, al templo, y aquí van a ver ovejas, bueyes, aquí van a ver animales sanos que se pueden sacrificar, y con ese dinero compras la oveja, compras el buey aquí y lo entregas para el sacrificio. Pero ¿sabe qué fue lo que pasó? Que allá lo vendía por el precio normal, $5. Cuando venían aquí, como los sacerdotes, juntamente como hoy hay complot para todo, el mejor político con el mejor postor, el otro, el enemigo de toda la vida, se une como político. Igual se unieron los sacerdotes con aquellos que estaban cambiando monedas, y si valía $5 el animal allí, aquí lo vendían ¿por cuánto? Por el doble. Allá, la moneda de allá vale tanto. Aquí el cambista decía: sí, pero es que aquí la moneda, y usted tiene que cambiar esa moneda de ese país, que aquí no nos sirve, tiene que cambiarla para poder comprar su. Eso se volvió un negocio, y Jesús volteó las mesas y le dijo: mi casa es casa de oración, no de negocios. Ustedes se volvieron ladrones, engañadores. Hoy los púlpitos, cientos de púlpitos están igual, vendiendo la palabra del Señor. Volvieron el púlpito un show, y el púlpito solamente es para predicar la bendita palabra del Señor, no más. Les dije a la iglesia, cuando Dios me regañó, lo que el hermano John hizo. Él me dijo: pastor, quiero dar el testimonio de mi suegra. Yo no voy a volverlos a motivar a ustedes, salga a dar testimonio, no. Porque cuando me enojé con ustedes para que salieran a testificar de que sé que Dios está haciendo milagros aquí, Dios me regañó y me dijo: ¿me quieres robar mi gloria? Me tuve que devolver.
llorándole a él y agachar mi cabeza y decirle, perdóname. Ese mismo día les dije, ustedes son los encargados de glorificar a Dios. Les presto el púlpito para que honre a Dios y lo glorifique. Les diga a la iglesia y a todos los que Dios está obrando milagros y está orando. Pero los sacerdotes le robaron la gloria a Dios en ese templo y empezaron a comerciar con la palabra del Señor, y ya no habían sacrificios santos para el Señor allí, ya había un negocio de sacrificios. Y llegó un momento cuando, si nos devolvemos al Antiguo Testamento, Dios les hace un reclamo al pueblo y le dice, yo les pedí a ustedes animales perfectos y ustedes me están sacrificando a mí lo peor, traen cualquier cosa y ustedes por ganarse cualquier peso me están sacrificando a mí. Y Dios los exhorta con Malaquías, los exhorta allí. Mire, amados, cuando esto hacen los sacerdotes, el sacerdote no entra a la adoración, pero tampoco deja entrar. Los sacerdotes en aquel entonces no permitían que ellos aprendieran, pero tampoco enseñaban lo que debían enseñar. Pero llegó un momento en que Jesús les dijo a los discípulos y a todos los que estaban allí, mire, ellos son buenos con la ley, y ellos saben la ley, y ellos saben la Torá. Mire, escúchelo y obedezcan lo que ellos predican y hacen, pero no hagan como ellos hacen. No los imiten a ellos. Dura es esta palabra, ¿cierto? Dura. Pedro dijo, Señor, dura es esta palabra, ¿quién la va a obedecer? ¿Ustedes también se quieren ir? ¿No les gusta? No, Señor, ¿y a dónde vamos a ir si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Esa es la diferencia, que el que predica palabra de vida eterna va a ser un martillo constante para el corazón de aquel que está en pecado. Pero ellos ya estaban maquillando el pecado porque ellos vivían en pecado, codicia, ambición, y cuando hay pecado no hay alguien que les diga de frente la palabra, dónde están pecando, cómo le están fallando al Señor. ¿Hay alguno mentiroso aquí? ¿Todavía roba? Los ladrones no entrarán al reino de los cielos. Los mentirosos también, tampoco. Los hechiceros, los maldicientes, los adúlteros, los afeminados, los que se echan con varones. Eso dice Pablo en Romanos, en Efesios, y hay un listado mayor, pastor, eso dice la palabra, y todos los que practiquen esto no entrarán al reino de los cielos. Al reino de los cielos solo entrarán aquellos que han sido lavados con la sangre de Jesucristo y restaurados y son verdaderamente nuevas criaturas. Hace 8 días les hablé de la entrada triunfal de Jesucristo y les dije, Jesucristo es Dios y Rey. Si entendiéramos que dentro de nosotros es el Dios y Rey, usted y yo no fallamos, no pecamos. Todos los días nos levantaríamos diciéndole, Señor, ayúdame a agradarte hoy, a no fallarte. Pero hay alguien que va a estorbar eso en el día. Usted va en el carro tranquilo y de un momento a otro el enemigo le aparece a usted. La moto ahí. ¿Qué hace usted? Saca la cabeza y le grita de todo. Ay, bendito sea el Señor. Ya dañó la bendición de la mañana. Ahora en la noche acérquese y dígale, Señor, perdóname por todo lo que hice yo hoy mal y en lo que te fallé. ¿Y en qué te fallé, Señor? Dígale que Él se lo va a recordar. Recuerda lo que le dijiste al de la moto porque se te metió adelante. Hay algunos que se ríen. A ver, ¿qué pasó? Jesús les dijo a ellos, mi casa es casa de oración. Y volteó todo esto. Y mientras volteaba esto, los sacerdotes no se enojaron por eso. ¿Duele eso? Los sacerdotes no se enojaron. Se enojaron por otra cosa. Pero mientras Jesús volteaba todo esto, dice que al templo, el versículo 14 dice que le trajeron o llegaron ante él cojos, ciegos, enfermos, versículo 14. Y es la parte que yo quiero que comprenda también. Lo segundo, los necesitados hallan reposo dentro del templo. Los enfermos dentro del templo hallan ¿qué? Sanidad. Los enfermos que tienen ansiedad, preocupaciones, llegan al templo y aquí encontraban en Cristo Jesús. ¿Qué encontraron? Lo que ellos no podían darle, porque los sacerdotes, si no tienen paz,
si no están llenos del Señor, ¿qué le van a dar a la gente? Nada. Y la llegada al templo era con propósito. Todos los prosélitos, o sea, todos los gentiles conocedores, ya convertidos al judaísmo, como esta es la sala donde se vendía, donde estaba todo, en el patio de los gentiles. Imaginen los prosélitos, los gentiles convertidos al judaísmo, traían su ofrenda, venían a adorar, pero escuchaban por allá, ovejas, 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 palomas, 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 palomas. ¿Quién se va a concentrar en oración? Jesús ve todo eso. Bueyes, 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 bueyes. Todos sanitos, sanitos, todos sanitos. Y si nos devolvemos al Antiguo Testamento, cojos, ciegos, mancos. Bendito sea el Señor. Pero dice que llegaron los cojos, los enfermos. Y si fuese por estos sacerdotes, los excluyen, los sacan. ¿Ustedes qué están haciendo aquí? Ustedes no pueden entrar al templo así, ni ciego ni enfermo. ¿No ven Hechos? Estaban en la puerta. Y Jesús los sana y entran. Porque en el templo es donde encontramos nosotros respuesta de Dios, restauración de Dios, donde los pecados quedan allí por la sangre de estos corderos, de estos animales. Allí quedaba. ¿Cuál es la diferencia de hoy? Que ya el templo no es ese lugar, ni estas cuatro paredes en las cuales estamos. ¿El templo quién es? Somos usted y yo el templo. Y usted y yo somos encargados ¿de qué? De llevar sanidad, restauración. Usted y yo somos encargados de impartir lo que Él está colocando de nosotros. ¿Hay alguno sano aquí? 3 o 4. ¿Hay alguno libre aquí? ¿Hay alguno restaurado aquí? Ya va mejorando. ¿Hay alguno salvo aquí? Ya va mejorando. ¿Hay alguno restaurado por Cristo Jesús? Entonces sí los hay, sí los hay. Somos, alábelo pues, alábelo, alábelo. Note lo que dice el versículo 14, que los enfermos hallaron ¿qué? La sanidad. Ahora nosotros, que somos sanos ya, restaurados, libres, somos encargados de impartir eso a los otros. Cuando nosotros nos vamos de aquí no nos llevamos el templo. Los judíos volvían a su tierra, que allá quedaba el templo, pero la comunión con Dios no la debían de perder. Ellos ya se estaban preparando, ya me voy para mi tierra, ya presenté la ofrenda que cubrió todos mis pecados, ahora me devuelvo a mi tierra, y ellos ya tenían, pero volveré, volveré. Hoy nosotros salimos de este lugar, pero la presencia de Dios como nuevos cristianos, como nuevos hombres, nuevas mujeres, debe permanecer en todas partes con nosotros, aleluya. Porque usted y yo somos los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Y eso lo dice desde el versículo 15 al 17, la adoración que agrada al Padre no es aquel que como el publicano y el fariseo. El fariseo se paraba allá al frente en el templo, Señor, aquí estoy, diezmo, hago esto y hace un listado y un listado. Mas dice la palabra que el publicano no se atrevía a entrar allá escasamente hasta la puerta, agacha su cabeza y dice, Señor, sé propicio a este hombre pecador. Estos son mis pecados, esta es mi falta, reconoce que es un pecador. Jesús dice, ¿cuál de los dos salió reconciliado con el de arriba, con el Señor, con Dios? ¿Cuál de los dos? Igual. Nosotros venimos aquí, es a que Dios me hable, a que Dios afirme la palabra en mí, la fe, la convicción en la cual estoy. Dios, usted y yo venimos aquí a aprender más de la palabra. Dios tiene algo para decirme hoy. Pero cuando salimos de este lugar, Nicolás, Juan, Clara, usted es el templo de Dios, donde habita el Espíritu Santo, y usted es encargado de llevar la presencia de Dios donde vaya. Donde vaya. Mientras ellos no dejaban entrar, Jesús voltea todo y dice, es que aquí yo voy a dejar entrar a todo mundo. El que venga a mí hallará buenos pastos. Y el que me abra a mí la puerta, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y el que me abra la puerta, yo entraré y cenaré y arreglaré todo lo que tengo que arreglar en esa vida para que sea de testimonio de ahí en adelante. Es la diferencia.
Pero note la verdadera adoración. Versículo 15 al 17. Dice que los sacerdotes no se enojaron porque les volteó las mesas. No se enojaron porque les regó todas esas monedas a ellos. No. Se enojaron ¿por qué? Porque los niños abrieron la boca y empezaron a adorarlo y adorarlo. Hosana al hijo de David, Hosana al rey que viene. Y la entrada triunfal, en esa entrada le dijeron lo mismo. Y cuando estaban en el templo, volvieron a decírselo, Hosana, Hosana. ¿Y sabe qué le dijeron los sacerdotes? Oiga, ¿no está escuchando lo que están diciendo estos? Te están diciendo Hosana, te están alabando como si fuese Dios. ¿Y qué les dice Jesús? Sí, yo los escucho. Y les trae la palabra nuevamente a ellos. ¿No han leído ustedes que de los que maman, que de los niños, es la verdadera adoración que hay en el cielo? ¿No han leído ustedes que esos tienen un corazón sano, no pervertido como ustedes, codiciosos, ambiciosos, engañadores, mentirosos? ¿No han leído ustedes que los niños no mienten? ¿Por qué están trayendo a los niños acá? Lléveselos, lléveselos. ¿Y qué dijo Jesús? No le impidan a los niños venir a mí. Se lo dijo a los apóstoles. Dejen que ellos vengan a mí, porque de los tales es la adoración. De los tales es el reino de los cielos. De los tales hay un corazón sincero y puro delante del Señor. La verdadera adoración, ¿dónde nace? En el corazón de cada uno de nosotros, amados. Lo primero, hay que limpiar lo que haya que limpiar en nosotros. ¿Cómo está el templo suyo hoy? ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está su vida, sierva? Usted que me está viendo, ¿cómo está su vida? O sea, ¿cómo está su templo? No, no es para que le pregunte al que tiene a su lado, es usted. Usted, le estoy preguntando a usted. A usted, ¿cómo está? ¡Hosana! ¡Hosana! Una adoración sincera, dijo Jesús. Ellos me saben adorar a mí, y de los tales es el reino de los cielos. Ustedes no saben adorar. Ustedes son sepulcros blanqueados que aparentan. Ustedes no saben adorar. Mi casa se convirtió en casa de adoración, sí, pero ustedes la pervirtieron. Un sacerdote, por el descuido de la comunión con Dios y el descuido de los hijos, dejó que tomaran el arca. ¿Quién fue? El sacerdote Elí. Y cuando la presencia de Dios, que simbolizaba estar ahí en el arca, la tomaron otros, ¿qué dijo? Pasó de todo en el pueblo de Israel por el mismo pecado. Así es cuando usted y yo le fallamos a Dios. La presencia de Dios, ¿qué pasa en nosotros? Automáticamente usted siente, algo pasó en mi vida. ¿Ha notado eso? Cuando usted conscientemente peca, usted dice, uy, Dios, porque el Espíritu Santo te cela. Y Jesús dice, mi casa es casa de oración y me cela, mi casa limpia en comunión. Por eso Dios no comparte su gloria con nadie. Dios es celoso, ¿sabía eso? Oiga, pero Dios, no, es que el celo de Dios es totalmente al celo de nosotros. El celo de nosotros es envidioso, codicioso, ambicioso, es malo. Mas el celo de Dios es con un solo propósito, de que me honren y me glorifiquen a mí. Mi celo por ese pueblo para que sean santo, y santo, y santo, y nosotros, nuestra mentalidad es lo contrario. ¿Ya encontraste la respuesta hoy? ¿Cómo está tu templo en adoración para el Señor? ¿Qué hiciste en toda esta semana? Juan, Yelani, ¿cómo te llamas? ¿Qué hiciste toda esta semana? ¿Fuiste un hombre santificado para Dios? ¿O una mujer santa para el Señor? Si el Espíritu mora en nosotros, entonces somos templo del Espíritu Santo. ¿Cómo estamos nosotros en términos de limpieza? ¿Qué hay que sacar de nosotros? Los borrachos, hechiceros, maldicientes, y hay un listado.
no entrarán. ¿Qué tiene que sacar Dios de nosotros o qué quieres que limpie? ¿El templo está limpio o necesita una limpieza que revolucione tu vida, que cambie tu vida y seas ejemplo alrededor de tu casa, trabajo, compañeros de? El Espíritu nos ayuda a tumbar, a quitar todos los ídolos que no permiten una verdadera adoración al Señor. ¿Cuál es la labor de nosotros al ser el templo del Señor? Cada vez que salimos de este lugar, debemos impactar a nuestra sociedad. Cada vez que usted sale con la palabra de este lugar, alguien a su alrededor debe saber de que usted viene de recibir la palabra de Dios, que algo diferente usted recibió y Dios le habló. La gente sabe que cuando usted y yo nos reunimos en este lugar, Dios hace cosas maravillosas que cambian pueblos, municipios, naciones, países, porque en los lugares que se reúnen llamado templo, Dios obra milagros y cambia vidas. Ahora, trayendo todo eso del Antiguo Testamento como templo, ahora ese cambio somos nosotros. Usted y yo somos los encargados de cambiar a los que están a nuestro alrededor. ¿Cómo? Con su testimonio. ¿Cómo? Con palabras sabias. ¿Cómo? Usted no va a coger a nadie. Como decía una abuelita o algo así, es que a mí me provoca darle con la Biblia, cambiarlo a bibliazos. Nosotros a bibliazos no cambiamos a nadie, y mucho menos a cantaleta. Nosotros transformamos a otros con el testimonio, lo que Dios hace a través de nosotros para poderlos cambiar. Por eso Pedro dice, mujeres, no les hablen más. Mujeres, no lo canse. Pedro dice, no lo canse, gáneselo con su testimonio. Si habla más de la cuenta, refrénala, hable poquitica, dígale lo que es, gáneselo con el testimonio para que los esposos que no son convertidos con tu testimonio llegue a los pies de Cristo. Amén. ¿Qué necesitamos nosotros los salvos? Necesitamos una correcta interpretación de la palabra del Señor. ¿Qué necesita una persona salva? Necesita que se le enseñe, no que lo entretengan. Los púlpitos no es para entretener a nadie, los púlpitos son para doctrinar, enseñar, formar. Una persona salva necesita solamente tener la palabra en sus oídos y en su corazón. Colóquese en pie, mi amado hermano. Usted que me está viendo y escuchando, quiero que allá donde, si lo puede hacer, cierre sus ojos por un minutico, o si no lo puede hacer, que se concentre un minutico y le diga al Señor con sus palabras. Si yo soy el templo donde tú habitas, ayúdame a ser un verdadero hombre o mujer, padre, sacerdote, que te adore a ti, Señor. No quiero ser un sepulcro blanqueado. Díselo, habla con Él. No quiero ser un hipócrita como aquellos. Yo quiero dejar entrar. Pero ellos ni entraban ni dejaban entrar. Señor, yo quiero ser ese hombre que deje entrar, que ayude a entrar, que sea de testimonio para que otros entren al reino tuyo. ¿Cómo está usted? ¿Cuánto hace que dejó de ser ese templo que honra a Dios con su vida, su testimonio, sus palabras, con todo? ¿Cuánto hace? Pues hoy lo que Dios te está diciendo, en la última semana hay una exhortación. Mi entrada triunfal en un pollino es el cumplimiento a Zacarías 9:9. Mi entrada al templo es el cumplimiento de Jeremías, del Salmo, donde mi casa es casa de oración y tengo un vivo celo porque en ella se haga esto. Señor, límpianos. Señor, ayúdanos a vivir para ti. Señor, guárdanos. Señor, permite que tu palabra halle cabida constantemente en nosotros. Perdónanos en lo que te hayamos fallado y que tu Santo Espíritu, Señor,
obre a favor de nosotros. Poder entender, Señor, que esta casa, llamado templo, Señor amado, que somos nosotros, seamos verdaderamente hombres y mujeres que te adoremos y te glorifiquemos. Amén. Un saludo especial para los hermanos que están conectados allí en YouTube y en el Facebook Live. Que Dios les siga hablando. Usted es el templo del Espíritu Santo, cuídese. No se le olvide compartir este mensaje con sus amigos, familiares, y dígales a ellos que usted es ese templo que quiere honrar a Dios todos los días. Un fuerte abrazo, Dios les bendiga. Este servidor de ustedes, el